Influenza, pandemia de gripe. Solo es una niña de regreso a casa. Cuando subió a este vuelo se sentía bien. Pero dentro de ella un nuevo microbio mortal ya ha comenzado a atacar sus células, convirtiendo a una niña en un agente de contagio. Cada tosido, cada respiro, cada toque dejará su marca letal en la cabina. Ella es la portadora que los científicos han temido por casi una década. En laboratorios de todo el mundo, los científicos se preparan para el peor escenario mientras luchan por ir a la par del microbio letal que siempre está un paso adelante de ellos. Han rastreado sus mutaciones genéticas mientras se acercan más a ser altamente contagioso. Si lo hace, podría desatar una pandemia global más mortal que la que jamás se haya presenciado antes. La historia inicia en una de las ciudades más pobladas del mundo, Hong Kong. En el centro de esta metrópolis moderna, la gente aún compra aves de corral vivas. En marzo de 1997, miles de gallinas de la región empezaron a morir por un misterioso nuevo virus con síntomas alarmantes. El virólogo Robert Webster estaba sorprendido por su poder letal. Es un poco como el ébola. Causa hemorragias, enfermedades neurológicas, goteo de todos los vasos y sobre todo un daño general. Si le inoculamos este virus a una gallina esta tarde, mañana la gallina estará muerta. Pero mientras la epidemia de aves de corral se salía de control, el resto del mundo no ponía mucha atención. Solo era una enfermedad que mataba aves en un lugar lejano. Entonces algo pasó que puso en alerta a los virólogos de todo el mundo. En mayo, un niño de 3 años en Hong Kong entró al hospital con lo que parecía ser influenza. Se hicieron todas las pruebas buscando cepas de gripe humana, pero todas salieron negativas. Luego, antes de que los doctores identificaran la enfermedad, el niño murió. Tenían un misterio perturbador en sus manos y necesitaban respuestas rápido. Mandaron muestras del virus del niño a los mejores virólogos del mundo, quienes rastrean la transmisión de la influenza. Entre ellos estaba Albert Osterhaus en Rotterdam. Osterhaus necesitaba más información. Como los científicos saben que un virus de influenza humana también aparece en las aves, el siguiente paso lógico fue hacer pruebas de gripe aviar. Aún así, era poco probable. Los científicos nunca habían visto que un virus de aves se transmitiera directamente a los humanos. Todos los libros decían que la gripe aviar no se transmite a los humanos. Osterhaus sabía quién podía ayudarlo. En Memphis, Tennessee, el virólogo Robert Webster ha recolectado muestras de gripe aviar durante décadas. Osterhaus me llamó por teléfono y me dijo que tenía un virus extraño que no podía identificar. Se comporta como el virus de la influenza, pero no tenemos todos los sueros de referencia que necesitamos. Webster manda a Osterhaus el suero de referencia que contiene los anticuerpos de las 15 cepas conocidas de gripe aviar. Osterhaus compara el virus del niño con cada anticuerpo. Dio positivo para el virus aviar H5N1.
Eso nos indicaba, en aquel momento, que teníamos un virus aviar, el virus H5 de influenza, que nunca se había visto en humanos. La gripe aviar había pasado de gallinas a humanos con resultados mortales. Para comprender lo aterrador que es una nueva cepa como la H5N1, debemos entender a los virus, parásitos microscópicos que no están totalmente vivos hasta que invaden una célula anfitriona. La H significa hemaglutinina, la proteína que está en la superficie del virus, la llave para entrar a una célula. Con virus de gripa normales, los cuales nuestro cuerpo ya conoce, nuestro sistema inmune reconoce los picos de las proteínas y los bloquean con anticuerpos. Pero el H5N1 es nuevo para los humanos, así que el pico H5 pasa desapercibido y puede penetrar nuestras células. Una vez dentro, el material genético del virus entra en el núcleo de la célula, convirtiéndola en una fábrica de clones para producir miles de nuevos virus. Ahora es cuando la N o neuraminidasa entra en acción. Es el que deja escapar el virus de la superficie de la célula, liberando un enjambre de microbios que atacan y matan más células. Esto es lo que le pasó al niño en Hong Kong que murió de gripe aviar. Entonces los científicos estaban confundidos. Creí que era una de estas cosas extrañas que probablemente no veríamos de nuevo. Pero se equivocaba. Tras la muerte del niño, empezaron a incrementarse los casos de H5N1 en Hong Kong. En un corto tiempo, al menos 18 personas estaban infectadas. 6 murieron. Un índice de mortalidad de 33% entre casos conocidos. Robert Webster empezó a temer lo peor. Cuando hubo un segundo caso, un tercer caso y un cuarto caso, de inmediato volé a Hong Kong. Casi de una noche a otra, Hong Kong se volvió el frente principal en la guerra global contra una enfermedad infecciosa. Un equipo de cazadores de virus de todo el mundo convergen en la ciudad. Para detener el virus, saben que tienen que resolver el misterio de cómo se transmite. La respuesta profunda y drástica: matar a todas las aves de corral en Hong Kong. Los oficiales del gobierno estuvieron de acuerdo. Se mataron a más de 1 millón de aves. Parecía que un equipo de Marte había llegado y que había descendido en la granja. Los granjeros y vendedores estuvieron ahí mientras destruían a sus animales. No solo se trataba de las gallinas de Hong Kong, se trataba de evitar una pandemia. Por eso fue una decisión acertada. Tras la masacre, los mercados antes bulliciosos quedaron vacíos. En los meses siguientes no se reportaron nuevos casos de H5N1 en aves o en humanos. Los cazadores de virus respiran con alivio. Eliminaron el virus H5N1 para siempre. El vuelo 837 procedente de Bangkok ha llegado. El virus ha encontrado su hogar en superficies dentro del avión donde vivirá por 48 horas. Tiempo suficiente para encontrar nuevos portadores. En poco tiempo, un nuevo grupo de pasajeros ocupará sus asientos camino hacia su próximo destino. Y los que se bajen llevarán el virus con ellos. Con
Con el sello de un pasaporte, un asesino microscópico ha llegado a nuestras tierras. Se esparce de manera invisible. Está a punto de llegar al centro de la ciudad, donde encontrará miles de nuevos portadores. Con un periodo de incubación de 1 a 2 días, pronto cientos de personas estarán infectadas. Por eso los científicos estaban decididos a eliminar el virus H5N1 en Hong Kong en 1997 y respiraron con alivio cuando desapareció. Durante 6 años no hubo casos reportados de H5N1 en humanos. Pero mientras tanto, el asesino elusivo estaba moviéndose. La gripe aviar se esparcía en el excremento de aves salvajes que llevaban el virus sin enfermarse. Su migración los había llevado de Mongolia a través de China y hasta el sureste de Asia. La gripe aviar estaba a punto de regresar para vengarse. A finales del año 2003, el virus brotó en las granjas del sureste de Asia, infectando a millones de gallinas. En 9 meses, 44 casos de gripe aviar en humanos resultaron por el contacto con aves infectadas. El equipo de científicos que había trabajado desde el brote de 1997 en Hong Kong estaba de nuevo en alerta roja. Cuando los humanos empezaron a morir en Vietnam y en Tailandia, la alarma se activó y esto eran muy malas noticias. Se había vuelto más letal. Se esparcía más. Era una situación mucho más difícil de controlar que la de Hong Kong. De los 44 pacientes que fueron tratados por la infección, 32 murieron. Una tasa de mortandad de 70% entre casos conocidos. Más del doble de la tasa inicial en Hong Kong. Esto es lo que podría hacer el H5N1 tan letal. El proceso inició cuando el virus entró en nuestras células y empezó a replicarse sin control. Desde ahí viajó hacia nuestros pulmones, donde pudo haber provocado una respuesta inmune letal. Un ejército de células y químicos llamados cicotinas son mandados para atacar el virus, pero pueden causar una inflamación mortal. Se le llama una tormenta de cicotinas y puede ser muy tóxica porque puede matarnos. Tal vez el virus solo no puede matarnos. Irónicamente, puede engañar a nuestro sistema inmunológico para que haga el trabajo sucio. Células especializadas que son mandadas para matar al virus pueden inflamar tejidos saludables que filtran sangre y fluido en los sacos de aire de los pulmones. El paciente se ahoga. Por fortuna, la gripe aviar aún no es fácilmente contagiable entre los humanos. Pero los cazadores de virus vigilan cada movimiento del H5N1. En Tailandia, el epidemiólogo de la OMS, Bill Aldis, vigila de cerca las oportunidades del H5N1 de esparcirse. Al menos un caso ha venido de una fuente inusual. El contacto cercano entre un gallero y un gallo infectado. Esta relación cercana que tienen con sus aves, su medio de subsistencia y probablemente ahí es donde el virus se transmite. Es posible que algunas de las aves que están aquí sean portadoras del H5N1. No es muy improbable que ese sea el caso. Muchos de estos gallos son transportados para pelear en el sureste de Asia, donde pueden contraer la gripe aviar.
Pero cuando se trata de transmitir el H5N1, hay algo mucho más preocupante para los científicos. ¿Qué pasaría si el virus evoluciona y se esparce en el aire como la gripe común? Así es como los científicos creen que podría pasar. Los virus de la influenza están hechos de ARN, un material altamente inestable que constantemente cambia. Algunas de estas mutaciones pueden hacer menos dañino al virus, pero otras pueden convertirlo en una cepa letal y pandémica. Y a veces los virus pasan por un cambio aún más dramático. Los científicos lo llaman reacomodo genético. Si el H5N1 infecta a una persona que ya tiene una gripe común, los dos virus pueden cambiar genes o reacomodarlos, creando un nuevo virus altamente infeccioso y transmisible. Tal vez el H5N1 nunca haga esta mutación, pero es en granjas como esta donde el acomodo viral pudiera darse. En este ambiente, una persona con una gripe común podría ser infectada con el virus de la gripe al mismo tiempo. También los cerdos pueden ser infectados con el virus aviar y el virus humano sin mostrar síntomas. Si preparas una pandemia, estos son los ingredientes que debes tener. Y mientras está esta olla en el fuego, hay una posibilidad de pandemia. Aunque el H5N1 aún no ha hecho este salto genético para transmitirse por el aire, está mutando a un ritmo impresionante. Y ya ha habido algunos cambios preocupantes. A principios de 2003, el virus empezó a matar aves acuáticas que antes lo habían portado sin síntomas. Normalmente este virus H5N1 tiene la capacidad de matar gallinas, pero no aves acuáticas. No, nunca se había visto antes. Es un cambio realmente radical. Luego hubo otra señal perturbadora. En un zoológico a las afueras de Bangkok, 45 tigres murieron luego de que comieron gallinas infectadas. Pero aún faltaba lo peor. El virus se transmitía de un felino a otro. Un signo ominoso que indicaba que ahora podía contagiarse entre mamíferos de la misma especie. Los científicos querían saber, ¿podría pasar esto en humanos? En el Centro Médico Erasmo en Rotterdam, Albert Osterhaus ha estudiado la infección del H5N1 en gatos domésticos. Lo que vemos aquí es un pulmón normal, ubicado en... Descubrió que el H5N1 ataca los pulmones de los gatos del mismo modo que lo hace con los humanos. Luego decidió ver qué hacía el virus al resto del animal. ¿Removiste las glándulas suprarrenales? Sí, lo hice. La lista completa sería pulmones, cerebro, corazón, hígado, riñón, vaso. Prácticamente todos los órganos fueron dañados por el H5N1. En todos estos órganos vemos la presencia de estas células infectadas. No las vemos aquí, pero las vemos acá, por todos lados. Hablamos del hígado, el vaso, intestino, glándula suprarrenal. Básicamente, vemos al virus diseminado sobre todo el cuerpo del gato. Y eso fue algo que nos sorprendió por completo. Luego, el estudio de Osterhaus revela algo más. El virus se ha transmitido de un gato a otro exactamente como en los tigres de Tailandia. Lo que significa que tenemos a una especie en la cual el virus no solo causa una enfermedad seria y la muerte, sino que también se contagia de animal a animal. Y ese es exactamente el escenario fatal que tenemos para una pandemia de gripe si eso pasara con los humanos. De hecho, ¿ya estaba ocurriendo con los humanos? En el año 2004, una niña de 11 años fue llevada a un hospital en el norte de Tailandia. Días antes enfermó luego de jugar con gallinas infectadas. Su mamá y su tía la han cuidado,
pero su condición se deterioró rápidamente. Los doctores le ponen un respirador artificial, pero es muy tarde. Luego de 3 horas, la niña murió. Poco después, su madre y su tía enfermaron seriamente de neumonía viral. Se descubrió que era el H5N1. Ellas no habían estado en contacto con aves infectadas. Los epidemiólogos creen que ambas mujeres contrajeron el virus a través del contacto con la niña mientras la cuidaban. 12 días después de la muerte de su hija, la madre murió. La tía de la niña fue la primera persona en esta región que sobrevivió a la gripe aviar. Escuché sobre la gripe en la tele, pero parecía algo tan lejano. Luego enfermó mi sobrina. No podía creer que estuviera pasando en mi casa. Los científicos creen que este es un caso de transmisión de humano a humano. Aún así, el virus H5N1 no se transmite por el aire, pero ¿por cuánto tiempo? A finales de 2004, la gripe aviar se había extendido en todo el sureste de Asia. A los científicos les preocupaba más que nunca la posibilidad de una pandemia. Cazadores de virus de todo el mundo concuerdan en que la mejor forma de prevenir una pandemia es controlando la transmisión del H5N1 en las aves. Detener el virus antes de que llegue a los humanos. Si eso fracasa, hay otras 2 defensas: medicinas antivirales y vacunas. Los antivirales existen ahora y si se administran pronto podrían combatir la infección y posiblemente podrían prevenir una pandemia. Los científicos creen que una pandemia podría ser detenida con una combinación de antivirales y medidas de cuarentena. En lugar de esparcirse, los puntos aislados de infección se confinan en un área pequeña. Pero ¿qué hay de las vacunas? La gente en el mundo industrializado está acostumbrada a prevenir la gripe con un simple piquete. Pero el H5N1 no es una gripe ordinaria y desafía la producción normal de la vacuna. Por más de 60 años, los científicos han hecho vacunas criando y cosechando virus en huevos de gallina. Pero el problema de producir una vacuna para el H5N1 es que es igual de mortal para los huevos como para las gallinas. Ahora, en el laboratorio nivel 3 de Robert Webster, los científicos tienen una solución potencial. Hasta aquí llegamos. El equipo de Webster está trabajando en un proceso llamado genética reversible. Es usado para crear un virus inocuo. Siempre hay preocupaciones acerca de hacer mal las cosas con la manipulación genética. Hacemos lo contrario. Estamos convirtiendo a un virus malo en uno no dañino. Con esta técnica de ingeniería genética, el segmento genético que hace que el H5N1 sea letal para los huevos es arrancado. Luego, los segmentos genéticos del H5N1 se combinan con segmentos de un segundo virus que está diseñado para crecer rápidamente. El nuevo virus ahora puede ser criado dentro de huevos para producir vacunas. Pero hay un problema. El proceso entero de producción dura de 3 a 6 meses. Meses que tal vez no tengamos. Y aunque pudiéramos hacer una vacuna a tiempo, los fabricantes de todo el mundo solo pueden producir vacunas para 450 millones de personas, para una población mundial de más de 6.000 millones. Y hay otro reto importante. El H5N1 está mutando tan rápidamente que la vacuna de hoy podría ofrecer poca protección en unos cuantos meses.
Si el mundo tiene tiempo antes de que pase la próxima pandemia, podríamos construir defensas. Pero si la gripe aviar se contagiara por el aire mañana, este es el peor escenario que los expertos temen. Día 1. El primer caso de gripe aviar llega a nuestro territorio. Solo hace unas semanas el virus silencioso surgió en una provincia asiática rural. Una joven turista estuvo expuesta en Bangkok y ahora lucha por su vida. Incluso mientras los doctores intentan darle aire a los pulmones de esta niña, el mundo como lo conocemos está a punto de cambiar para siempre. Nuestros peores miedos empiezan a concretarse. Como se temía, la supergripe ha llegado al país. Se han reportado ya 5 casos de gripe. Día 7. Alrededor del mundo la gente oye noticias alarmantes en los medios. Las autoridades intentan controlar el brote. Hasta ahora el virus ha cobrado la vida de 770 personas en Asia. La respuesta global es rápida. La OMS declara una alerta de pandemia y le aconseja a todos los países con planes contra la epidemia que los activen de inmediato. La Unión Europea y las naciones industrializadas ordenan una producción masiva de una vacuna contra el H5N1, pero pasarán de 6 a 9 meses antes de que esté disponible. Incluso entonces habrá una falta de capacidad productiva, así que los suministros serán limitados. Para la mayoría de los países desarrollados no habrán suficientes vacunas para toda la población. Día 12. La crisis de gripe aviar se intensifica. Los pasajeros de avión deben someterse a una revisión para detectar síntomas de gripe. Aparatos detectores de calor buscan fiebres, pero la gente infectada tarda al menos 2 días en presentar síntomas. Tiempo suficiente para que miles puedan pasar. Día 15. Los países cierran sus fronteras. Puntos de revisión detienen a los viajeros buscando síntomas de la gripe. Pero con miles de kilómetros de frontera, las autoridades no pueden evitar que el virus se mueva. Día 16. Cuando la epidemia se intensifica, se cierran las escuelas. El transporte público se detiene. Muchos negocios son forzados a cerrar. La economía empieza a tambalearse. La gripe aviar desestabiliza a los mercados financieros. Los inversionistas temen una caída en la producción y venden sus acciones. En las finanzas, el índice FTSE tuvo su mayor caída. Los accionistas perdieron 70,000 millones. Cuando la infección se esparce, la gente busca desesperadamente medicinas antivirales. Pero los más afectados son los trabajadores de hospitales y funerarias, los ancianos y los muy enfermos. Si la gente sabe que los antivirales son salvavidas y que hay antivirales pero son escasos, ¿qué crees que pasará? Semana 3. Se desatan protestas violentas para tener acceso a los suministros limitados de medicinas antivirales. Las carreteras siguen congestionadas. Tráfico provocado por el éxodo de Londres esta noche. La gente huye de las áreas urbanas para escapar de la infección, pero las autoridades temen que se llevan el virus consigo. Los epidemiólogos rastrean la epidemia en todo el mundo. Se estima que la tasa de mortandad mundial es de 45 millones. Se ha declarado la ley marcial en ciudades como... Semana 6. Mientras la tasa de muertes aumenta, a cualquiera con los síntomas se le aconseja permanecer en casa. Se están reportando nuevos casos de infecciones. La gente se da cuenta de que tendrán que valerse por sí mismos.
dependerá de las familias apoyándose a ellas mismas. Dependerá de la unidad básica de la sociedad. Los hospitales de todo el país están saturados. Incluso en los mejores tiempos hay pocas camas extra, pero ahora los recursos son estirados más allá del límite. Imaginen una situación en la que habrá filas en los hospitales, en la que los centros de salud ya no puedan atender más pacientes, en la que los medios le dirán a la gente que se quede en sus casas si no están muy enfermos. Ahora hay pocos respiradores artificiales y en los hospitales se les han acabado los antivirales. Ya no hay espacio en cuidados intensivos. Los corredores se han vuelto centros de tratamiento en cuarentena. Los doctores enfrentan decisiones éticas sobre quién recibe atención. Si de pronto tienes 5 veces más gente o más que necesita un respirador artificial y ya no hay respiradores, ¿qué es lo que harás? Sorprendentemente, los que corren más riesgo son los jóvenes y los saludables. Sus fuertes sistemas inmunológicos son espadas de doble filo. Mientras atacan la infección, también matan células saludables en los pulmones. Casi 20% de aquellos que llegan al hospital morirán. Semana 8. El número creciente de cadáveres puede ser un serio problema de salud. En todo el mundo, los entierros masivos son algo común. Semana 9. La pandemia alcanza su punto álgido. Más del 50% de trabajadores está enfermo o cuidando a un enfermo. Las granjas y la industria están inutilizadas y los transportes se detienen. Los mercados financieros están en ruinas. Los mercados cambiarios están cerrados. Los analistas financieros predicen que la caída sobrepasará la crisis de 1929. Semana 12. La tasa de mortalidad impone un récord. Los expertos de la OMS dicen que la tasa de mortandad de la supergripe está en 100 millones de personas y que pudiera alcanzar 150 millones antes de que la pandemia se apacigüe. Con muchos hospitales sobresaturados, muchas familias se han visto forzadas a cuidar a sus enfermos en casa. En familias que han sobrevivido a lo peor de la pandemia, muchos se encuentran cansados y deprimidos. En todo el país y en cada uno de sus rincones se ha reportado escasez de alimentos. La producción y también el transporte se ha detenido. En 20 semanas, la supergripe ha devastado a todas las naciones. En ciudades de todo el mundo, las calles están silenciosas. La pandemia ha seguido su curso. La tasa mundial de mortandad de la gripe aviar se estima en más de 130 millones. En muchos países la cifra real nunca será conocida. Pero aún no ha terminado. Se espera una segunda oleada del virus en primavera. Y el H5N1 no es el único riesgo. También hay otras cepas del virus, y una de ellas podría provocar la próxima epidemia. En Holanda, en 2003, otro virus de la influenza aviar, conocido como H7N7, atacó a granjas de aves de corral. Se mataron a 30 millones de gallinas. Más de 80 personas se infectaron levemente. Una persona murió. Nadie puede decir si la próxima pandemia de gripe es inminente o si el H5N1 será su causa. Por lo que sabemos, este virus, aunque mortal, nunca se transmitirá por el aire. Pero muchos científicos dicen que no podemos depender del escenario más optimista. Dicen que es mejor prepararse para lo peor.